Bienvenidos otra vez a nuestro tiempo devocional. Hoy estamos en 1 de Pedro, capítulo 5 y los primeros 4 versículos. Vamos a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando a ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Padre, gracias por la gloria venidera. Gracias que podemos servirte hasta entonces y seguir cuidando tu rebaño. Gracias por este pasaje que nos anima a hacerlo para la gloria de Cristo, para el bien de las ovejas tuyas. Anímanos, enséñanos y vamos a darte las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ok, vamos a estudiar su palabra para mostrarle cuánto le amamos. Entonces seguimos. Hoy llegamos a capítulo 5 en medio de esta sección final del libro de 1 de Pedro sobre el sufrimiento. Y hemos visto muchos pasos que nosotros tenemos que pasar en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial, que incluye sufrir. Que no nos debe sorprender porque Cristo también sufrió por nosotros y ahora nosotros participamos en eso. Si hay ovejas sufrientes, entonces necesitan ser cuidados y por eso Jesús, y estamos recordando eso en cada sesión juntos, dijo a Pedro, alimenta, cuida, pastorea, apacentad mi grey, mis ovejas. Y entonces Pedro se acordaba de eso, y entonces al ser inspirado, escribiendo su carta, incluye eso en medio de esta sección sobre el sufrimiento. Es la punto F en nuestro bosquejo, el encargarse de la iglesia bajo persecución. El encargarse de. Y necesita personas especiales, personas dotadas con dones especiales para hacer ese ministerio. En capítulo final, Pedro enfatizó las nuevas responsabilidades dentro de la iglesia a la luz de los tiempos difíciles. Exhortó a los ancianos a pastorear, a la gente, a los jóvenes a someterse a los ancianos y a todos mantenerse firmes en la fe. Pero primero vamos a ver la parte hoy de los ancianos. El comentarista Selwyn dice, una nota personal, íntima, corre a través de esta sección. El autor, aludiendo a sí mismo y a su propia experiencia, y de pie más directamente que hace ahora, y dirigiéndose a los lectores, especialmente aquellos en el ministerio, con una consideración primordial de su relación pastoral entre ellos en la iglesia. Se repiten temas anteriores, como la necesidad de humildad y la vigilia, y la promesa de la gracia de mantenerse firme en la persecución y hasta el final, que también incluye gloria. Las responsabilidades de los ancianos. Entonces es el tema número 1 bajo la F.1, la responsabilidad de los ancianos en versículos 1 al 4. Sin duda, Pedro está pensando
íntimamente sobre esa mañana, hace muchos años, a la ribera del mar Galilea, andando sobre la playa cuando el Señor le preguntaba esas 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Alimenta, cuida, pastorea mis ovejas. Y aquí en su carta incluye esa experiencia. Ahora, al estar al punto de morir, pasando el batón a los próximos, a la próxima generación de los que necesitaban pastorear y cuidar a la iglesia. Pedro ya un anciano. Entonces él está escribiendo a los expatriados de la dispersión, está escribiendo a ancianos, a líderes en muchas partes del mundo de aquel entonces. Y su imperativo es: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Hoy en día tú estás aquí en el devocional y en un sentido hay un pastor en tu medio. Probablemente es el papá de la familia. Y es tu deber entonces asumir el ministerio de anciano en tu familia. Posiblemente tú eres un abuelo y tienes una influencia un poco más extensa. Posiblemente tú eres un líder en la iglesia y vamos a ver diferentes formas en que podemos aplicar las verdades de las responsabilidades de los ancianos de la iglesia también al cuidado de la familia extendida y también a diferentes grupos y rebaños que están bajo nuestro cuidado. Pedro y la pluralidad, versículo 1, es el primer punto bajo las responsabilidades aquí. Pedro no es el papa de la iglesia, como algunas tradiciones le manda hacer. Mira cómo él habla aquí de sí mismo. Ruego a los ancianos, plural, que están entre vosotros, plural, muchas iglesias, muchos rebaños, y él se distingue, él se nombra nada más que como yo, anciano, también con ellos. Pero con una distinción, siendo testigo de los padecimientos de Cristo. Mira cómo él involucra lo del padecimiento y sufrimiento actual con la necesidad de pastorear. Y él, habiendo sido testigo, tenía más razón y más responsabilidad para pastorear. Entonces, ustedes que han pasado por esta serie de devocionales, más bien también tienen más responsabilidad para tomar esas verdades y seguir ayudando a los que están bajo tu influencia para crecer en las cosas de Cristo. Es un privilegio ser testigo de ciertas cosas. Para Pedro era un privilegio haber estado allí en la noche de su juicio, aunque le negó. Pero estando allí lejos, viéndole siendo crucificado, viéndole en el día de la resurrección, viendo la tumba antes de ese evento vacía, viendo a Jesús ascender en el libro de Hechos, vio todas esas cosas. Y entonces él podía decir, y que soy también participante de la gloria, eso es actual para Pedro, y entonces la que será revelada en su finalidad. Entonces, Pedro en el monte de transfiguración, Pedro en la ascensión, Pedro allí entendiendo la gloria de Cristo en medio de su sufrimiento y anticipando siempre la gloria venidera cuando todo se realiza al final. Entonces, Pedro, 3 décadas de hacer tantas cosas, ¿qué en versículos 2 y 3 hace? Es el pastoreo. Entonces tenemos Pedro en versículo 1, ahora la tarea, el pastoreo en versículos 2 y 3. Y básicamente hay 2 responsabilidades en ese pasaje aquí que nos da la simplicidad del pastoreo. Básicamente, ¿qué debemos hacer? Apacentar la grey de Dios, o sea, pastorear el rebaño, punto A. Pastorear el rebaño. La Nueva Biblia de las Américas dice, pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, pastoreen el rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Qué rebaño te ha dado Dios?
Eso es tu deber ahora. Mira lo que Pedro está probablemente citando. En Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y Pedro estuvo allí y oyó también a Jesús decir en Juan 10, yo soy el buen pastor. Y entonces se acuerda de todas sus experiencias, que Jesús es quien encarga a otros a pastorear el rebaño, cuidarles, alimentarles, llevarles donde los pastos delicados. Número 2 es proteger el rebaño. Dice aquí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, cuidando de ella, protegiéndoles. Eso es lo que la Reina Valera 95 dice, cuidando de ella. Y la Nueva Biblia de las Américas, velando por él, por el rebaño. Y sigue pensando Pedro en Salmo 23, que él conocía de memoria. Ojalá nosotros también. Tu barra y tu cayado me protegen y me conforten. Eso es lo que la nueva versión, traducción viviente dice. Los dos aspectos de proteger. La vara para la disciplina, para mantener a la persona sobre el trayecto correcto. Protección de sus propias tendencias. Y el cayado, ese palo con el gancho para levantar a la oveja que se había caído en el hueco, para proteger, para traer otra vez a casa, para levantar, para restaurar. Eso es el cayado. Y nosotros debemos en nuestro liderazgo, en nuestro cuidado, hacer dos cosas. Disciplinar, cuidar, proteger en ese sentido. También levantar, rescatar y proteger en ese sentido también. Y mira, hay motivación. No por obligación, sino voluntariamente. Hay materialismo que no debe meterse en eso, en el liderazgo. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto o por sincero deseo de hacerlo. La metodología es gentil, no por señorío, más bien como ejemplo. Y entonces, número 6, el pago por el príncipe de los pastores. Gloria a Dios. Se enfoca otra vez aquí en versículo 4 en Cristo. Versículo comienza con Cristo padeciendo por nosotros. En versículo 4 termina el párrafo con Cristo como príncipe de pastores. Uno de sus muchos nombres. Cuán lindo, cuán tierno. El pastor, el quien levanta esa oveja un poco torpe, un poco desviado a veces, una oveja que no pesa nada, es pura lana. Pero así somos nosotros, ovejas no más, pero Jesús es nuestro pastor. Y Él va a aparecer. Y cuando Él aparece, los que han seguido su ejemplo y han no solamente sufrido, pero pastoreado a otros. Y las mamás son pastoras en una manera impresionable. Entonces yo creo que eso está hablando técnicamente de ancianos en la iglesia, como dice en versículo 1, pero también tiene su aplicación para los demás que cuidan y pastorean a otros. Y dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, quien viene por última vez, que con su cayado dice, vengan aquí arriba, y nos levanta en el rapto para estar con él en el cielo y meternos por la puerta, él siendo yo soy la puerta,
gloria y vamos a meternos allí en el redil de Dios eterno, seguro, sin tentación, sin pecado, nuevo cuerpo. ¡Wow! Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo es eso? Una corona incorruptible, una corona que no se puede perder su brillo, una corona que no se puede oxidar, una corona que probablemente no es algo física, más bien algo espiritual. Y vemos eso en el libro de Apocalipsis 4 y 5, la capacidad de adorar al Señor. Isaías 40 y versículo 11 profetiza eso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevarás, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Así era Jesús, así es Jesús, así será Jesús como nuestro pastor. Y luego entonces Jesús personaliza eso en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da para los corderos, para las ovejas. Y aquí en capítulo 5 vemos que Él es la cabeza de la iglesia, el príncipe de todos los pastores y viene para mostrar su gloria y también para compartirla con los que han cumplido como ancianos y como los demás niveles de gente cuidando, ayudando, participando con Él en cuidar a su rebaño. Y vamos a participar en esa gloria por recibir la corona incorruptible de gloria. Ay, hermanos, cuán chévere es pensar en esas grandes verdades sobre el cuidado de nuestro Jesús sobre nuestras vidas. Y por eso podemos responder con Pedro cuando él dijo, sí, Señor, te amo. Y el Señor dijo, alimenta, apacentad mis ovejas. Ok, vamos a hacerlo hoy. Mira las preguntas de aplicación para ayudar a hacerlo en una forma práctica.